La palabra de Dios tiene poder y tiene vida. Acompáñanos a leerla y juntos ser edificados. Dios te bendiga, gracias por estar una vez más con nosotros. Hoy vamos a estar continuando leyendo la Biblia. Estamos en el capítulo 12 del libro de Mateo. Qué tremenda experiencia la que hemos vivido en estos días, aprendiendo, conociendo y leyendo su palabra, que nos da poder y nos da vida. Poder para cambiar nuestras vidas, para transformarlas y también para poder ayudar al que tiene necesidad. Y yo quiero invitarte en este día a que sigamos creyendo en lo poderoso que es Dios y las grandes cosas que van a suceder cuando tú le crees a Él. Así que vamos al capítulo 12 del libro de Mateo. Acompáñame en esta aventura. En el capítulo 12 del libro de Mateo nos dice la Biblia de la siguiente manera. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, ¿no condenarías a los inocentes? Porque el Hijo de Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había uno que tenía una mano seca. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y él les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y los gentiles anunciarán juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada que no quebrará, y el pábilo que humeaba no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino?
Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por lo tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero aquel que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él les respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así que también acontecerá a esta mala generación. Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él les decía esto: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia ellos, dijo: he aquí mi madre y he aquí mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Este es el libro de Mateo capítulo 12, del versículo 1 al versículo 50. Así que estamos leyendo el libro de Mateo capítulo 12 y vamos a hablar un poquito, hacer referencia, un pequeño comentario de lo que hemos leído. En este capítulo nosotros encontramos que Jesucristo hizo 2 milagros en el día de reposo. Bueno, hizo un milagro prácticamente. Empezó a hacer cosas diferentes que los judíos se quedaban admirados y decían: bueno, ¿qué estás haciendo en el día de reposo? Ellos muchas veces ponían alguna o hacían algo para poderlo tentar. En el capítulo 12, en los primeros versículos del 1 al 8,
habla de que ellos, los discípulos, tomaron espigas, comenzaron a comer y el Señor les empieza a recordar la historia de David, cuando David entró y comió. Una de las cosas que el Señor vino a establecer y a decir era de que en el día de reposo, para que entendamos, era un día en que no se podía comer, no se podía hacer ningún oficio, porque era establecido como el Señor lo dejó establecido cuando hizo la creación del mundo, como un día prácticamente para descansar, que el hombre, Dios lo estableció y también lo estableció en sus leyes, así que fue establecido ahí. Y la Biblia nos enseña en el versículo 9 de que los fariseos también querían tentarlo y le dijeron, bueno, vas a sanar, vas a hacer esto en el día de reposo. Y Jesús les dijo, miren, quiero enseñarles a ustedes que en este día siempre va a haber espacio para hacer obras buenas. Dios quiere que nosotros en todo momento estemos dispuestos a obrar en favor de alguien, a bendecir a alguien, a ayudar a alguien. David cometió un error en ese día, comió también, pero el Señor lo perdonó porque tenía hambre, tenía necesidad. Otra de las personas que sucedió aquí es esta persona de la mano seca. El Señor le dijo, bueno, ¿es lícito o no es lícito sanar? ¿Es lícito o no es lícito hacer el bien? Así que déjame decirte que hacer el bien siempre va a ser algo bueno y que se puede hacer en cualquier momento. Dios nos enseñó de que nosotros estamos llamados a hacer buenas obras en todo tiempo. Que Dios bendiga a las personas, a los hermanos que se esfuerzan, que siempre están haciendo algo en favor de las personas, más en estos tiempos de necesidad. Que Dios les bendiga mucho, porque Dios recompensa y no se queda con nada de ello. Otra de las cosas que sucede aquí, o de las características de este pasaje, es de que el Señor le dice, misericordia quiero. O sea, en otras palabras, el Señor te está diciendo, y muchas veces menciona a través de la Biblia, que lo que a Él le llama la atención, que lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros seamos personas compasivas, que seamos personas misericordiosas, que nos pongamos en el lugar de otro. Cuando el Señor menciona esto, le está diciendo, ponte en el lugar de esta persona. Ponte en el lugar de ellos. En otras palabras, eso es lo que está diciendo cuando dice misericordia quiero. Porque definitivamente lo que el Señor nos está dando a entender es de que hay gente que va a pasar por una necesidad. Mira el ejemplo de este hombre de la mano seca. El ejemplo de mucha gente enferma. Cuando nosotros oramos por alguien, cuando nosotros ayudamos a alguien, lo que alguien hace es ayudar a alguna persona. Cuando alguien ora por alguien que está enfermo, cuando alguien ora que está endemoniado, porque Jesucristo hizo muchos milagros de este tipo, nosotros lo que estamos viendo es el bienestar de esa persona. Nosotros lo que queremos es que esa persona vuelva a la normalidad, porque sabes que mientras esté enfermo, mientras esté pasando por una situación difícil, esta persona está sufriendo, esta persona está padeciendo, algo está sucediendo en su vida y definitivamente no es algo bueno. Yo he visto personas muy atormentadas por alguna enfermedad, personas muy atormentadas por un espíritu, no pueden dormir, no pueden hacer esto o aquello, y cuando nosotros hacemos esto, estamos haciendo una obra que beneficia a alguien y a Dios eso le agrada. Así que mantente siendo una persona compasiva, mantente siendo una persona que ayuda al prójimo, y si tú no puedes, ayuda a los que lo ayudan. O sea, bendice a esos ministerios que lo hacen, porque definitivamente ellos están haciendo la diferencia en estos tiempos y es importante que de una u otra forma nosotros cumplamos con esta palabra que dijo Jesús, misericordia quiero. Otra de las características que encontramos aquí en los versículos 18 al 21 me llama la atención, que ahí la Biblia nos habla y nos dice prácticamente de una profecía. Dice, aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu en él y a los gentiles anunciará juicio. Recordemos que estamos hablando que el libro de Mateo es un libro específicamente, en primer lugar, dirigido a la nación judía. Y por lo tanto era importante cómo Jesucristo, o es importante cómo Jesucristo hace referencia del Antiguo Testamento, del cumplimiento. Recuerde esto,
el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento, es el cumplimiento de lo que los profetas dijeron, es el cumplimiento de lo que la palabra de Dios dice. Y Jesucristo hacía mucho énfasis para que ellos pudieran ver lo que el Señor vino a establecer y a través de su palabra poder convencer a este pueblo de Israel. Y ellos esperaban una señal. Les dijeron, Señor, danos una señal. Una de las señales que ellos esperaban eran señales en los cielos. Estaban acostumbrados por alguna razón a ver señales en los cielos, a ver señales que hacían prácticamente los hombres de Dios y todo esto. Y Jesús les dijo, miren, yo les voy a dar una señal, pero la señal mía se va a cumplir en 3 días y en 3 noches. O sea, Él estaba hablando prácticamente de su muerte y de su resurrección. Y les dijo, esta es la señal que les voy a dar porque esta generación demanda señal. Y yo creo que Dios lo que quiere con nosotros es que nosotros seamos personas que le creamos aunque no veamos. Déjame dejarte esta palabra siempre. Dios premia a nosotros que aunque muchas veces no vemos, aunque muchas veces no escuchamos, aunque muchas veces no recibimos en ese momento lo que le estamos pidiendo, mantenemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad de que Dios tiene el control en todo momento. Y en este pasaje también nos habla de un espíritu inmundo. Nos habla de que cuando sale el espíritu inmundo, en el libro de Mateo capítulo 12, quiero dejar al final lo de la blasfemia, nos habla del espíritu inmundo. Cuando un espíritu sale de una persona, cuando usted ministra liberación, usted que ha ministrado, o muchas veces nosotros que hemos ministrado, yo que ministré por mucho tiempo liberación, me di cuenta de algo y que es una gran realidad, de que si esa persona no se cuida, esa persona que recibió a Cristo, reconcilió y probablemente después se aparta y estuvo atada a algún vicio, estuvo atada a algo, cuando esta persona se aparta, esos espíritus vuelven a esa casa, o sea, esa casa en realidad es el cuerpo de la persona, vuelven a regresar y a buscar si esa casa está vacía. Y cuando ellos ven, entonces invitan a sus amigos. O sea, en otras palabras, está diciendo que los vicios, la atadura que tenía esa persona es aún más difícil. Porque eso es lo que empieza a suceder con la persona. Ahora probablemente si antes tenía un vicio, ahora son 2. Si antes hacía esto, ahora son muchas cosas más. Entonces prácticamente, y es cierto, cuando nosotros hemos ministrado liberación, yo he visto en ocasiones que a veces personas que reinciden en lo mismo, tú les ministras liberación y no es uno, sino son varios espíritus que hay que echar fuera. Y una de las cosas que yo aprendí después, y yo le dije a las personas, les dije, miren, yo me encanta hacer este trabajo, yo creo que Dios nos ha llamado para esto, pero usted tiene que mantenerse. Depende de usted cerrar toda puerta, depende de usted decirle al Señor completamente, esta área de mi vida soy débil, porque cada uno de nosotros tenemos algún área en la que nosotros somos débiles y en la que el Señor quiere que tú cierres completamente para que nunca pase esto. Y lo último que quiero dejarte es hablando sobre la blasfemia del Espíritu Santo. Por muchos años ministrando y siempre hablando sobre el Espíritu Santo, uno de mis temas favoritos. Muchos jóvenes o personas se me han acercado y me han preguntado y cuestionado acerca de ello. Jesucristo le estaba hablando aquí a los fariseos. Si nosotros vemos en la blasfemia del Espíritu Santo, en el versículo donde encontramos esto, Jesucristo le estaba hablando a los fariseos y les estaba diciendo, porque los fariseos rechazaban deliberadamente lo que Jesús hacía. Rechazaban deliberadamente la forma en que Él actuaba y le atribuían a lo que Jesús estaba haciendo, se lo atribuían al enemigo, se lo atribuían a Satanás. O sea, a Jesucristo lo estaban acusando prácticamente de lo que Él hacía, no era algo de parte de Dios. Y entonces por eso Jesucristo le dijo, bueno, las personas que pecan contra el Espíritu Santo no son aquellas personas que le sirven a Dios, no son aquellas personas que
que constantemente están haciendo el bien para el prójimo, sino son aquellas personas que teniendo conocimiento, sabiendo y reconociendo que es Dios el que está obrando, lo niegan. O sea, en otras palabras, las personas que están dentro y los niegan. Es como cuando definimos la palabra apostasía. Apostatar de la fe es alguien que ha sido, por ejemplo, Dios lo ha usado, ha estado dentro de la fe, Dios ha compartido la palabra, ha predicado, ha hecho el bienestar, Dios lo ha usado en el Espíritu Santo y ahora se va y completamente dice, yo no creo en Dios, o se vuelve ateo o empieza a levantar otra religión que va en contra del Espíritu Santo. Esto es apostatar de la fe. Y blasfemar del Espíritu Santo también prácticamente es alguien que niega completamente, sabiendo, conociendo y dejándose usar por Dios en algún momento en estos mismos dones y ahora decir, Dios, esto no existe, esto no es real. Esta es una persona que blasfema del Espíritu Santo. Pero no se preocupe. Si usted me está viendo y si usted me está escuchando, y yo así le he dicho a muchos jóvenes que me han preguntado, personas que me han preguntado sobre este tema, usted nunca ha blasfemado ni hablado mal en contra del Espíritu Santo, porque usted sigue creyendo en Él. Y mientras usted mantenga la fe, mientras usted le siga sirviendo a Jesús, en algún momento a veces nos equivocamos, pero nosotros lo hacemos por ignorancia. Hay personas que lo hacen por ignorancia. O sea, cuando tú haces algo por ignorancia es porque tal vez nunca lo has experimentado. Aquí el Señor les hace énfasis y referencia a los que ya conocen, a los que ya saben. Así que no te preocupes y mantente tranquilo, porque esto es lo que dice la palabra en el capítulo 12 del libro de Mateo. Y el día de mañana vamos a estar hablando sobre las parábolas. Lo dejé completamente para el día de mañana porque tenemos mucho que aprender sobre las parábolas. Me encanta la lectura de cómo el Señor le hablaba a sus discípulos y le hablaba al pueblo de Israel y en el pueblo de Galilea por parábolas, porque el Señor quería enseñarles algo a través de ilustraciones. Déjame decirte, nuestro Dios es un Dios muy creativo y a Él le encanta ilustrar lo que hace. Así que recuerda, Mateo capítulo 12. Bendiciones. Gracias por ser parte de este programa. Visítanos en nuestras redes sociales como Eric Valencia y Tiempos de Visitación. Comparte, edifica y bendice a alguien.